Sí, ya la puedo. Ahora, ¿Ahora sí? Sí, se sí, puede. ¿Podemos listo, arrancar listo, entonces? perfecto. Ok, bueno, muchísimas gracias a todos los que están participando, ¿verdad? Que es un honor grandísimo poder compartir este momento y sé que algunos están cansados, ya salieron del consultorio y bueno, toca aprender un poquitico y bueno, gracias a Dios que podemos, Excel nos dio este lugar para poder participar entre todos y sentirnos a gusto con cada uno de ustedes. Sé que hay personas en muchísimos lugares de Latinoamérica, Centroamérica. Bienvenidos todos y gracias por dedicarle un poquito de tiempo a nosotros es un honor incluso poder compartir este momento con Edgar, un amigo súper amigo que justamente tuvimos esta oportunidad de poder compartir esta presentación y bueno, va a ser un placer gigante poder hablar un poquito de todo lo que se está haciendo ahorita en la contactología moderna y lo que se va a empezar a hacer y cuáles son, se quiere decir, la etiología de cada uno de los tipos de adaptaciones, qué tipo de adaptaciones deberíamos usar y justamente para qué sirven esas lecturas topográficas, cuáles serían justamente aquellos indicios necesarios para una adaptación exitosa. En la agenda que vamos a hablar en el día de hoy, justamente vamos a hablar sobre un poco de historia de los lentes de contacto, como les comenté anteriormente, las topografías, para qué sirven esos mapas, para qué están esos colores, colores cálidos, colores fríos, las escalas que vamos a necesitar en cada uno de los mapas, que prácticamente las dejamos a un lado, la apartamos sin saber exactamente para qué nos sirve y cuáles son aquellos hallazgos clínicos que podemos detectar con estas escalas, los tipos de queratoconos, según su descripción topográfica, vamos a ver aquellos conos, cómo su ubicación, cómo tratarlos y cuál es el mejor lente y la selección del lente que debemos colocar al momento de poder corregir esas patologías de la superficie corneal. Entonces, hablando un poquitico de historia, vamos a referirnos sobre todo lo que fue la innovación y lo que es cuando llega cada tipo de lente a nuestro mercado, quién fue el primero en hacerlo. Si no hablamos un poquito del año 1508, como bien sabemos, casi que Leonardo da Vinci nos dice la manera de caminar o inventa la manera de caminar. Resulta que son muchísimas las razones por qué Leonardo da Vinci siempre está en boca al momento de mencionarlo en cuanto a las invenciones y lo que es lo último en tecnología. Me está diciendo Santiago ahorita que no logro verme. No hay, Santiago, no hay ninguna aplicación que tengo aquí a mano para que se vea La cámara, la cámara. no es Correcto. por ahí la opción. No tengo micrófono, pantalla, pause, pantalla y escritura y para poder hablar. O sea, no tengo ninguna cámara anexada aquí al menú de... Acá en la parte superior donde dice webcam. Uh, ok. Entonces, si pudiera decir algo en lo que continúa buscando toda la cámara y saludar a la gente un momentito. Eh, Ok, no, no me, sale. Ok. Pero me bueno, escucho, podemos ¿no? seguir. Te escucho Me muy escucho. claro, Edgar. Perfecto. Ok, pues antes de continuar, saludos desde Puerto Rico, un placer compartir esta plataforma con Edward y con la gente de Excel. Yo, por si acaso, me excuso de manera adelantada. Estoy en otra actividad también ahora mismo, que estuve dando una conferencia recientemente y me conecté aquí, básicamente, estoy en aire, básicamente aquí en la playa. Sí, puede ser que en algún momento se me caiga la señal o se me caiga la batería, pero entonces les dejo entonces a Edward en las manos capaces de él el resto de la conferencia y mientras tanto pues compartimos ambos mientras podamos. Agradecido. Ok, bueno, seguimos entonces. Para el año 1508, Leonardo da Vinci ilustra el concepto de los lentes de contacto, como ya sabemos, por medio de un tubo y agua. Justamente él lograba hacer, o se logró hablar en esos momentos lo que era sé que era el inicio, la etiología de un lente de contacto. Y resulta que, bueno, que ese fue justamente el inicio a lo que es la contactología como tal. O sea, aunque fue No, una cuestión de no veo, ilustración, no, no veo tu pantalla, Edward. No sé si están viendo la pantalla, pero yo no la veo. No sé si otras personas la están viendo, se ve en blanco. no, es más, incluso yo no logro evidenciar Alguien. la Dice, pantalla. dice, dice, dice que no veo, solo escucho, dicen acá. Ahí donde está, donde dice mi pantalla, ahí lo puedes ver. Mi pantalla. Ah, ok. Ahora, ahora, Ahora sí. ahora. ¿Ahora sí? Ajá. Sí.
Ábrelo, ábrela completa, para no estar en blanco de nuevo. ¿Está en blanco? ¿Ahora? Sí, ahora se Ahora sí. ve, sí, tienes que abrir la pantalla ahora, sí. Ok, ¿se ve? Ahora sí, Ok, Perfecto. ahora, perfecto. perfecto. Bueno, yo no me Ok, logro ver, pero no importa, eso es lo de menos. Ok, en 1823 el astrónomo británico Joe Herschel crea el concepto práctico de los lentes de contacto. Y fíjense que a medida que vamos pasando los años, el año 1887, nacen los primeros lentes de contacto esclerales. Son facturados en vidrio. Como bien sabemos, el vidrio, por medio del vidrio, no pasa oxígeno. Es un lente de contacto que, a pesar que era muy cómodo, a pesar que la visión era muy óptima, fue un lente de contacto que prácticamente fue su debut y despedida porque sale del mercado, ya que prácticamente en 2 horas vamos a tener por sentados que vamos a tener una córnea con edema corneal, una córnea completamente dematizada y completamente blanca, a pesar que eran lentes de contacto muy fiables en cuanto a agudeza visuales y a confort, son lentes de contacto que por medio de su material no pasaba oxígeno. Y hay una cuestión, entonces después siguen saliendo la innovación de los materiales y en 1939 sale por primera vez el lente de contacto de plástico, el PMMA. ¿Ok? Son lentes de contacto de plástico. Recuérdense que a medida cuando sacaron los primeros PMMA, los lentes de contacto eran muy pequeños, son los famosos llamados microlentes. Estos lentes de contacto que eran muy pequeños, ¿para qué? Para que aquella córnea que estaba completamente descubierta o desnuda pudiera nutrirse de oxígeno. Recuérdense que por medio del PMMA, por medio de ese plástico, no pasaba oxígeno. Entonces se hacían microlentes para que la córnea que no estaba arropada por el lente de contacto pudiera nutrirse y pudiera mantenerse una fisiología corneal. Al año 1971 nacen los famosos lentes de contacto, el hidroximetilmetacrilato, que es lo que todavía lo seguimos usando se utiliza mucho incluso en lentes de contacto especializados que son torneados. Y empieza la innovación de este tipo de lentes de contacto mucho más amigables, mucho más aceptados en el ojo, ya que produce un confort muy, muy bueno y su retención de agua lo hace producir un lente de contacto mucho más cómodo. El año 1978, que fue el año que nacen justamente los lentes permeables al gas, ya empiezan si quiere decir, a profundizar un poco más en cuanto a diseño, empieza a profundizar en cuanto a materiales. Ya solamente no tenemos un lente de contacto tan pequeño como un lente de contacto PMMA, son lentes de contacto que ya pasan oxígeno a través de, no teníamos en esos momentos materiales de IPRDK como podemos tener ahora, pero ya por medio de él hay una transmisión de oxígeno. Entonces podemos ya poder corregir aquellos astigmatismos que tenían por irregularidades corneales con mucho mayor éxito y podemos mantener una fisiología corneal muchísimo más estable. En el año 81 la FDA aprueba los lentes de contacto para uso extendido, aquellos lentes de contacto que entre comillas podamos dormir con ellos. Entonces fíjense bien que muchas de estas fechas que tenemos aquí son fechas que justamente vienen basadas o vienen sustentadas en cuanto a su lanzamiento en los Estados Unidos. De repente, si empezamos a hablar de fechas, es capaz que en algunos países puedan variar en cuanto a su, si quiere decir, su inicio en algún tipo de país o su invención en algún tipo de país. Entonces, tengan por sentado que justamente estas fechas fueron muy relacionadas con la entrada al mercado de estos materiales en los Estados Unidos. En el año 86 lanzan los lentes gas permeables para uso extendido. Ya podemos usar lentes de contacto por muchas más horas. ¿Por qué? Porque como les dije al principio, son lentes de contacto que su evolución ha sido constante en cuanto a materiales y diseño y se hacen lentes de contacto cada vez con mayor oxigenación, con un DKT mucho más elevado. En el 87 sale la introducción de los lentes blandos descartables, que justamente salen gracias a la casa Johnson Johnson, y justamente empiezan a salir ya los lentes de contacto desechables, aquellos lentes de contacto que usábamos por un mes o que todavía usamos por un mes y lo desechamos, ya viene siendo como el inicio de todos aquellos lentes de contacto que vamos a desechar a medida del tiempo. Ya no solamente los descartamos al mes, a los 15 días, semanal, ya lo estamos haciendo, que es lo último en tecnología y el último en la contactología, que son lentes de contacto de reemplazo diario. En el año 87, los lentes gas permeables disponen por primera vez un material de PSA. O sea, fíjense cómo a medida que pasa el tiempo, a medida que pasan los años, la introducción de nuevos materiales, de nuevos diseños, cada día va en evolución. La introducción en el año 96 de los lentes de contacto blandos descartables diarios. Entonces, fíjense que ya habíamos hablado de los lentes mensuales, cada vez vamos al descarte diario y al uso de lentes de contacto permeables al gas con uso más extendido en cuanto a uso horario. En el año 2002 sale el hidrogel de silicona.
y son mercadeadas por primera vez en los Estados Unidos. Recuérdense que en ese año nacen los famosos, la innovación del hidrogel de silicona, aquella unión de esos dos polímeros, y sale al mercado, hemos dicho, lo lanza al mercado lo que es la casa Bausch Lomb con el lente de contacto Pure Vision, y lo lanza la casa Ciba Vision con el Focus Night and Day. Y recuérdense que son lentes aprobados por la FDA para dormir 30 noches seguidas. Eso fue como el boom en esa época y la primera, si se quiere decir, la primera etapa de los lentes de contacto hidrogel de silicona. O sea, es lo que viene desde ahora y hasta el momento que se maneja muchísimo, que son los hidrogeles de silicona, pero viene siendo el inicio de toda esta mercadeo y todo lo que es la innovación de patentar lentes de contacto con tratamientos de plasma para que no se deshidrate el silicón, y aunado con ello le mezclan el hidrogel para que se mantenga un lente mucho más cómodo y más hidrofílico y no hidrofóbico. En el 2002 aprueban los lentes de contacto Ortho-K para uso nocturno. Recuerden que la Ortho-K es una técnica muy antigua, antiquísima, y que no quiero ponerme a hablar de hecho porque este es un tema bastante enriquecedor y bastante motivador, y tenemos mucha tela que cortar aquí, pero imagínate, eso viene de una data muy antigua. O sea, lo usaban a veces, cuando usaban la primera Ortho-K, usaban los chinos con unas bolsas de arena que le colocaban las personas para dormir, y eso es lo que justamente contrarrestaba o aplanaba la córnea para reducir la refracción miópica que tenía el paciente mediante justamente el peso que tenía esos saquitos de arena en los ojos. Y justamente es como el inicio a lo que se llama hoy ortoqueratología, y a un poquito más preciso lo que se está usando ahora, la famoso control de la miopía. Y en el 2010 los lentes de hidrogel de silicona son hechos a la medida, a pedido. O sea, ya empezamos a fabricar lentes de contacto especializados, lentes de contacto que vienen diseñados con aquella anatomía que requiere la superficie corneal, o aquella fisiología que necesita el ojo que le coloquen como prótesis en su cara anterior. Me explico, son lentes de contacto diseñados para cada tipo de ojo. No solamente lo hacíamos anteriormente como en hidrogel, ya lo podemos hacer en hidrogel de silicona, manteniendo un metabolismo y una fisiología muchísimo mejor. Recuérdense que ya este tipo de diseño prácticamente ya se hace con diseños especializados y con porcentajes de agua. O sea, se hace lo más similar al ojo de nuestro paciente. ¿Sigues, Edgar? Sí, y continuamos para darle un poquito de descanso al colega Carmona, pero va a ser bastante interactivo. Él y yo vamos a estar entrando hasta que la pila mi batería dure. Pero vamos a discutir un poquito los mapas topográficos y veremos a ver, la idea del webinar es que podamos utilizar la tecnología que tenemos para ayudarlos entonces a hacer mejores adaptaciones. Y vamos a cambiarla. Eduardo, ahí Edgar, te estoy en estos momentos dando la... No, pero puedes dejarlo a él y él lo cambia, porque puedes dejarlo a él y él cambia el slide. Ah, ok, perfecto. Discúlpame entonces. Sí, deja a Edward y Edward lo cambia, yo le indico y él lo cambia. Eduardo, te mando... Más fácil por si acaso. De acuerdo. Eduardo, entonces en estos momentos estoy dando otra vez la instrucción para que seas tú el presentador, ¿ok? Y vuelvas otra vez a la presentación donde estábamos. Perfecto. Sí, pero lo que hacemos es que yo le digo que él cambie el slide y lo vamos integrando. Perfecto. Ok, ahí vemos, ¿la logramos ver? Sí. Exacto. Muy bien. Entonces, vamos a empezar y vamos a estar como hablamos Carmona y yo entrando. Vemos los tipos de mapas topográficos, vemos la famosa curvatura axial, o se llama también sagital, o se llama de poder. Es interesante porque estos mapas topográficos asumen unas cosas, y para poder entenderlos un poco más allá, deberíamos entonces ver qué es lo que ellos asumen, y así vamos a poder ver por qué funciona de una manera u de otra. Vemos aquí, asumen que la córnea es esférica. Sabemos que la córnea no es esférica, pero estos mapas lo asumen. Número 2, viene curvatura en dioptrías. Número 3, es el mapa que es más reconocido. O sea, cuando usted lee un libro, normalmente, o le presentan un caso, o está haciendo, o se trabaja un estudio, usualmente el mapa axial es el mapa más común. En este dibujo, en esta fotografía que tenemos ahí, tenemos presentando los 4 mapas diferentes. El de la extrema superior izquierda es el axial, seguido por el tangencial a la derecha. Entonces en la parte inferior, elevación y refractivo. Y como pueden ver, es el mismo paciente, y hay una diferencia significativa en los mapas. Este mapa importante lo usamos comúnmente para diagnosticar. Una vez que queremos decir qué tipo de ectasia o qué tipo de problema corneal tiene el paciente, pues decimos, pues mira, este es el mapa que vamos a utilizar, que es de curvatura axial.
No sé si quieres añadir algo, Edward, antes de pasar a la próxima. Sí, perfecto. Bueno, sí, como lo dijiste muy bien, Edgar, es justamente el mapa más usado, justamente fue desarrollado por el doctor Claes de la Universidad de Louisiana y justamente la paleta de colores también fue realizada en la Universidad de Louisiana y justamente habla mucho ahorita sobre el mapa axial en dos vertientes, que justamente, como hablaste de la parte esférica, y ofrece que la córnea es esférica, como bien sabemos, una superficie esférica, y que se habla que justamente es un mapa diseñado para información clínicamente importante y que la resolución es relativamente baja, ¿ok? Y como todavía hasta el sol de hoy, muchísimos especialistas lo usan tanto para la SIC y para adaptaciones de lentes de contacto. Excelente. Entonces, seguimos con la curvatura meridional o el mapa, lo que llaman tangencial, instantáneo o local. Y antes de continuar, por el comentario que hizo Edward, me acordé ahora, importante, este topógrafo que yo estoy usando acá se llama un topógrafo Reichert. Es interesante porque cada compañía que crea un topógrafo tiene ciertas características específicas de esa máquina. Y puede ser que hay unas cosas que apliquen a una máquina y a otras no. Y Eduardo y yo vamos a tratar de básicamente, cuando estemos hablando de esto, explicarnos de manera que no haya confusión. Y eso te da más en las escalas, ¿verdad? Hay diferentes escalas. Mencionó Eduardo ahora a Claes, y hay una escala que se llama la escala de Claes, específicamente para algunos topógrafos sí la tienen y otras no. Y entonces hay que aclararlo para que no nos confundamos, porque cada compañía tiene su información propietaria, y es por explicarlo. Este mapa, el tangencial, a mí me gusta mucho, entiende que la córnea es esférica, realmente la córnea es esférica. Mide la curvatura basada a una tangente normal, es un mapa mucho más sensitivo, también maneja mejor cualquier irregularidad y es el mejor que se usa para adaptar lentes. Importante, los mapas tangenciales son mucho más específicos en el área periférica. Los mapas axiales son más específicos en el área central. Es mucho más parecido a lo que sería un queratómetro, esos 3 milímetros centrales. Acá obviamente no, aquí obviamente los tangenciales trabajamos mucho más lo que es la parte periférica que la parte central. Y a diferencia del mapa axial, que lo utilizamos para diagnosticar, el mapa tangencial lo usamos mayormente para adaptar, ya que nos da una información mucho más clara del tamaño, la severidad y la localización de esa estancia en particular. Algo que quieras añadir. Y me parece buenísimo justamente con lo que hablaste, Edgar, justamente la paleta de colores y justamente que si se quiere decir, cada laboratorio tiene su ingeniero y que justamente tiene esa diferencia en grados dióptricos. Fíjense que en muchos topógrafos la diferencia en cuanto a la parte que ellos llaman normal, que es entre que están colores amarillos, colores verdosos, se manejan en algunas escalas de 1.5 y cuando exceden escalas superiores ya se pueden manejar incluso de 2 o de 3, depende cada diseñador o cada ingeniero, si se quiere decir, de este tipo de topógrafos de última tecnología. Y otra cosa súper importante justamente es que, como bien lo mencionas, Edgar, que este mapa es mucho más sensible. Vamos a ver se habla que justamente el axial se maneja justamente para la parte central y el tangencial para la parte temporal o para la parte periférica. Y esto es muy bueno porque aquellos que nos dedicamos a la contactología especializada podemos ver que tal diseño nos pudiera quedar con mayor precisión y dónde va a ser su descanso, porque vamos a tener justamente una lectura no solo central, y dónde está posicionada la deformación, que podemos verla mucho más fácil en la parte, en el mapa tangencial, y vamos a ver exactamente qué tal se comporta o qué tan plana puede ser esa periferia. Recuérdense que vamos a manejar en algunos casos cuando colocamos lentes de contacto permeables acá diámetro pequeño, podemos manejar asfericidades. Entonces, estas asfericidades podemos también, abonado también con un mapa de elevación, podemos ver exactamente qué tan alta es la ságita de nuestra córnea y compararla qué tan plano es con un mapa tangencial y qué tan prolato puede ser, comparándola también con un mapa axial. Excelente. Este webinar mayormente vamos a estar usando como punto de referencia el queratocono, pero como menciona Eduardo, en otras condiciones que no son queratocono, como degeneración marginal pelúcida, estancias post cirugía refractiva, donde el daño es más periférico, pues mapas como el tangencial nos va a dar una idea mucho más clara de lo que está sucediendo.
quizás con un mapa axial nos podemos confundir un poco y las agencias nos ayudan un poquito más. Tenemos también los mapas de elevación. Estos mapas de elevación no son muy utilizados y hemos empezado a utilizarlos un poquito más, como mencionaba Edward. Algunos topógrafos utilizamos estos mapas para hacer, inclusive para poder hacer hasta adaptaciones creables al gas. Ellos simulan como básicamente un patrón de progresividad. Estos miden la diferencia en altura o la elevación de la cuerda con respecto a una esfera específica. Y esto me gustaría hacer un poquito más claro porque esta es lo que llaman el best fit sphere, y esto tiende a variar de compañía a compañía. Hay algunas compañías que lo miden en mi caso, en topógrafo particular, lo miden a 3, a 5 y a 7 milímetros. Pero no todas las compañías hacen lo mismo. Algunos lo miden solamente básicamente a 7 milímetros o a 5 milímetros. Y ahí la importancia de usted conocer el topógrafo que utiliza, si utiliza alguno, para poder entonces entender lo que está sucediendo. Porque como dice, pues cada compañía tiene su propio ingeniero que crea la información y a partir de ahí es lo que estamos leyendo. Estos lentes este tipo de mapas es muy bueno para medir, para hacer lentes esclerales. Tiene una función bien interesante. Recuerden que los lentes esclerales usualmente se adaptan por sagita, o no por curva base. Entonces, al tener elevación, pues podemos medir esa altura sagital y de ahí comparar. Esto se los comento, porque recuerden que es bien importante. No todos los topógrafos tienen la capacidad de poder medir altura sagital. Algunos sí, algunos no. Hago la aclaración porque entonces puede ser que usted se vuelva loco buscando en el que usted utiliza y a lo mejor esa información no la provee. Pero sí es importante analizarlo de manera que si la provee, pues te puede ayudar. Importante, el color rojo en el mapa significa más alto que las referencias. Fíjense, en el mapa que tenemos acá en axial superior, en la parte superior izquierda dice axial, en la parte inferior izquierda dice elevación. Se fijan, en la parte axial hay una parte que está violeta en la parte de arriba, sin embargo, en la parte de elevación está rojo. O sea que es un cambio totalmente, el cambio de color es totalmente opuesto, y por eso estos mapas a veces tienden a confundir un poco. De ahí la idea de conocer lo que estamos haciendo para poder entonces trabajar el caso. El color rojo significa más alto que la referencia y el color azul, como regla general, más bajo que la referencia. Y recuerden que la referencia depende de la compañía y las referencias pueden, pues, por ejemplo, en este topógrafo en particular tiene 3 referencias, tiene 3 milímetros, 5 milímetros y 7 milímetros. O sea que eso hay que buscarlo en su máquina para que usted pueda entender lo que está sucediendo. Edward. Listo, buenísimo. Aquí prácticamente está todo perfecto lo que le dijiste ahí, Edgar. Muy bien. Lo único que quería contar es justamente que este tipo de mapa se utiliza muchísimo como base comparativa al momento de adaptar un lente de contacto escleral, o lo usan más que todo por eso. Pero ellos dicen que a medida que la coloración roja sea más intensa, sea más prolato sea la córnea, la separación o el tires o lo que quiere decir, la bóveda acuosa del lente de contacto escleral debe ser más alta, y a medida que usted ve los colores más fríos, el tires o la separación del lente de contacto con respecto a córnea debería ser menor. Entonces, relativamente es como una especie de ayuda o de visualización o de observación muy subjetiva al momento de ver una topografía, cómo pudiera quedar el lente de contacto en ese tipo de córnea. Listo. Excelente. Inclusive, no sé si lo hagamos en este webinar, pero inclusive hay una manera con algún topógrafo de poder medir exactamente la altura sagital y escoger ese primer lente o decidir ese primer lente escleral que podemos utilizar. Quizá más adelante a lo mejor te podemos explicar un poco de manera que tengan idea de cómo hacerlo. Entonces, de los 4 mapas, el último mapa que tenemos es el mapa refractivo, que lo usa muchos cirujanos refractivos y lo que hace es medir mayormente las aberraciones y lo usan ese tipo de doctor, ¿verdad? El que trabaja en cirugía refractiva. En el área de optometría y contactología no se utiliza mucho. Y se fijan, es bastante parecido al mapa axial. Tenemos en la parte superior izquierda el mapa axial, en la parte inferior derecha refractivo, y se parecen muchísimo uno al otro. En el caso de que está midiendo básicamente esas aberraciones que hay en el sistema, ¿verdad? Área por área. Bien, bueno. Ok, otra de las cuestiones que también es importante saber, justamente como dijo Edgar, es muy importante, justamente lo utilizan muchísimos cirujanos que se encargan del segmento anterior del ojo en cuanto a cirugías, LASIK, PRK, y
ayuda muchísimo justamente porque el tipo de aberraciones, o a veces tenemos que tomar en cuenta que la mayor grado de aberraciones la tenemos en esférica y la tenemos en aberraciones de bajo orden. Se habla que el 85% de las aberraciones en el ojo son de bajo orden y que el restante, el 15%, es de alto orden. Ese 15% es que justamente limitan lo que limitan la visión y la que ni con una refracción adecuada logra dar una buena agudeza visual al paciente. Entonces, cuando trabajamos esto, recuérdense que justamente ya vamos a mirar no solamente la parte de la altura, sino también la parte de las aberraciones. Y recordemos que justamente cuando son pacientes jóvenes, tienen a tener diámetros pupulares mucho más grandes y mayores aberraciones pudieran tener en cuanto a la dilatación de la pupila. Y se dice que a medida que uno va aumentando en edad, pueden producirse mayores aberraciones en cristalino y por ende producir aberraciones de alto orden. Listo. Excelente. Y entonces, otro mapita lo más interesante, el mapa tridimensional. No todos los topógrafos tienen este tipo de mapa, algunos sí, algunos no. Realmente, el mapa tridimensional tiene dos funciones importantes. Número uno, yo lo uso mucho para demostrarle al paciente de una manera visual lo que está sucediendo en su córnea, para que él tenga idea de lo que está pasando. Y número dos, para que nosotros mismos tengamos una idea de qué es lo que está sucediendo de una manera un poquito más clara. Porque recordemos que los mapas, cuando lo vemos en un solo plano, pues a veces es como que es difícil imaginarse qué está sucediendo. Sin embargo, si utilizamos nuestro mapa tridimensional, pues lo sería un poquito más fácil. Miren cómo se ve ahí, vimos que era un queratocono, pero aquí como que obviamente esto es una exageración, ¿verdad? Inclusive esta máquina, si se fijan si dejan al lado derecho de la topografía hay un cuadro negro, un poquito más abajo, dice Zen Azimuth, dice exact, y dice un número 33. Ese exact significa exageración. Básicamente lo que está haciendo es literalmente exagerando el efecto tridimensional para que uno pueda tener una idea más clara. Y esa parte en este topógrafo se puede ajustar, uno puede adaptarlo y ponerle más o menos para tener una idea más clara de lo que está sucediendo. Pero aparte de eso, pues no tiene mucha más función más allá. ¿Estás de acuerdo, Eduardo, o qué crees? No, perfecto, excelente. Muy bien, continuamos entonces. Importante también, si tienen alguna pregunta específica, pues le pueden hacer la pregunta a Edward, a mí, y podemos básicamente ir discutiendo la información que llega al final, ¿verdad? Para que tengan idea. Exacto. Las escalas son bien importantes y vamos a ver la importancia. ¿Qué son las escalas? Pues cada mapa tiene una escala asignada a un color en particular y esta vez tiene uno asignado o tiene un valor dióptrico o queratométrico asignado, ¿verdad? Eso es lo que va a hacer la famosa escala. Pues son los colorcitos que tenemos aquí al lado. Ya el colega Carmona había hecho una explicación sencilla de básicamente qué es lo que era y la gente de Clays y Maeda fueron los duros en crear ese tipo de escalas para poder asignarle colores a unos valores y así crear el famoso mapita y ver qué es lo que está sucediendo. Es interesante que esta primera escala que vamos a discutir, que es la escala absoluta o estándar, tiene colores asignados a un poder específico. Eso lo que significa es que si yo dije que rojo intenso es 59, como dice ahí, pues siempre va a ser 59. Si yo dije que azul que tanto violeta es 32, pues siempre va a ser 32. Dice, el poder máximo y mínimo siempre también va a tener un color específico en un instrumento en particular. Y esto lo aclaro, no todos los instrumentos tienen exactamente el mismo poder máximo y el mismo poder mínimo, y no todos los instrumentos tienen siempre el mismo color para un poder máximo o para un poder mínimo. Esto es bien particular de su instrumento y tiene que trabajarlo. En esta escala absoluta que está acá, como ustedes pueden ver, es desde 29 dioptrías en la parte inferior hasta 59 dioptrías en la parte superior. Pero yo he visto muchos topógrafos que empiezan en 35 y terminan en 50 la escala absoluta. O puede ser más o puede ser menos. Pero cada máquina tiene su propia escala. Ahora, sí lo que va a ser cierto es que en una escala absoluta, siempre los colores van a pertenecer a un poder específico y no van a variar. Importante, como dicen, el máximo y el mínimo siempre un color. Los cambios o incrementos son usualmente de 0.50 dioptrías, los cambios pequeños se obvian, y lo otro es que es bueno para comparar dos ojos. Y esta parte es interesante,
porque cuando queremos comparar un ojo versus otro, quizás este sea la escala más perfecta para poder comparar. Buenísimo, claro. Me parece excelente lo que dijiste, justamente, Edgar. Y justamente también es importante que se quiere decir, esta escala, en lo que son en cambios muy pequeños, prácticamente los obvia. Como de repente más adelante Edgar va a hablar justamente de otra escala, que justamente cuando son cambios muy pequeños son mucho más visibles, ya que este tipo de escala no es tan sensible a cambios muy pequeños, ¿ok? Y es importante también decir justamente que este mapa se utiliza mucho a veces cuando tenemos cambios en las curvaturas de la córnea cuando son pacientes que queremos descartar queratocono o la evolución del mismo, sirve como comparación a medida que pasan los años, que tenemos pacientes muy jóvenes y queremos exactamente ver tanto su radio de curvatura corneal ha cambiado, y entonces es justamente un uso súper indispensable para el momento de hacer una comparación de los ojos comparados a otras mediciones futuras. Como dice Edward, es interesante que cada mapa tiene una función, y en este caso, esta escala, pues, usualmente es muy buena para la escala normalizada, es buena para un ojo. Si utilizamos dos ojos, pues la escala anterior sería la mejor. Y de ahí la importancia de entender las escalas. Importante que tenemos que estudiarlas, y lo que, como mencionó Edward y mencioné, que he estado mencionando yo, este tipo de escala varía según la máquina que usted utilice. O sea que queremos recalcar la importancia, porque a veces pensamos que es exactamente lo mismo, no lo es, y podemos confundirlo. Lo mismo, los colores asignados varían de metros cuadrados máximos y mínimos. ¿Qué significa esto? En la escala normalizada usted tiene una condición y una exacia. Vamos a suponer que en el mapa que usted tiró, o la foto que usted tiró de esa córnea, la curvatura mínima máxima sea, como dice ahí, 39.70. Y la curvatura máxima en ese mismo ojo sea 61.30. Pero lo que va a hacer este tipo de escala es crear colores a base de esos cambios desde los menos, pero más planos hasta lo más curvo. Eso obviamente va a variar dependiendo de la córnea del paciente. A diferencia de las escalas anteriores, de la escala absoluta, que siempre era exactamente para el mismo color. Quizás si es un queratocono, o por ejemplo el queratocono, que es mucho menos severo, un queratocono que quizás su curvatura máxima es 55, pues en vez de tener el 61-30, como dice ahí, tendría con 55, por ejemplo. Y si la parte más plana era 42, pues tendría en 42, en vez de 39-70 y 61-30, como está ahí. De ahí la parte interesante de uno poder comparar. Lo ideal de esto es que sea para un ojo. En el caso de absoluto, son los dos ojos. Importante, y ya el colega Cámara nos dio la introducción, importante, recordemos que los incrementos aquí son mucho más pequeños, y de esta manera tiende a ser mucho más específico el mapa si lo comparamos con otro. Un poco más de información que nos deja Edward. Sí, justamente eso. Hay una cosa súper importante también, que es justamente cuando usamos la escala absoluta y la hacemos esa escala absoluta en varios mapas, prácticamente los valores de la paleta de colores prácticamente van a ser los mismos, o sea, mejor dicho, van a ser los mismos. Cuando hacemos esa escala normalizada en varios mapas o en distintos mapas, la escala varía. ¿Ok? Como bien dijimos anteriormente, la escala varía, depende de cada ingeniero que hizo el software del topógrafo. Pero tenemos que tomar en cuenta que la escala normalizada, si variamos los mapas, varía también esa escala, esa tableta de colores. ¿Ok? Son más sensibles a pequeños cambios. Y una cosa que es muy importante y que muchos doctores justamente critican conforme a este tipo de escala normalizada. La escala normalizada, como bien dijimos, son escalas muy sensibles, mucho más sensibles que una escala absoluta. Y tenemos que tomar en cuenta que a veces cuando tenemos un paciente y queremos descartar algún tipo de patología que no podamos verla en una escala absoluta, al hacer una escala normalizada podemos evidenciarla. Pero esto tiene que ver mucho con la destreza del examinador o del observador que está viendo justamente, que está diagnosticando una topografía corneal. Porque a veces podemos crear mediante una escala normalizada deformaciones en la córnea que no hay.
Entonces hay que tener mucho en cuenta la parte comparativa, hay que tomar mucho en cuenta también la parte de observación. Entonces, a veces jugar con este tipo de escalas y escala normalizada es como un arma de doble filo, lo que es que el especialista tiene que estar bien capacitado para observar, para ver esos cambios, y esos cambios son eficientes en cuanto a un diagnóstico de una patología corneal, o simplemente te hace una descripción mucho más dramática de la superficie y puede dar resultados que no son. Yo lo utilizo muchísimo, a mí me parece una escala espectacular cuando quiero justamente realmente descifrar si tenemos algún tipo de alteración de la superficie corneal muy pequeña, y entonces con este tipo de mapa, con este tipo de escala es mucho más, se evidencia muchísimo mejor. ¿Listo, Edgar? Excelente, sí. Continuamos. Entonces, para esa explicación que nos acaba de dar es muy buena. Y ahora van a ver ustedes qué sucede, lo que Eduardo está comentando casualmente, cuando tenemos la misma topografía, es el mismo paciente, como puede pareja o derecho, pero está en tres escalas diferentes. Entonces, tenemos acá escala normalizada, que es la primera. En la parte superior derecha tenemos la escala absoluta y en la parte inferior la escala ajustada. Este topógrafo, ustedes pueden crear lo que llaman una escala ajustable, o que usted puede ajustar a su conveniencia o a su gusto esa escala en particular. Eso no es posible en todos los topógrafos, algunos sí, algunos no. Obviamente han mejorado y ya muchos de ellos lo hacen, pero eso significa de que si hay un cirujano que por X o Y razón le gusta visualizar los mapas de alguna manera mejor que otra, pues puede hacerlo a su gusto. En otros casos, como comentó anteriormente, a veces los cambios dióptricos son cada dioptría, cada 1.5 dioptría, y eso es estándar. Es lo que dice, es lo que el ingeniero creó y ya está, no lo podemos cambiar. Pero en este caso de acá, sí nos da una opción de que nos convirtamos nosotros, como quien dice, ingenieros por un día, y podemos adaptar esa escala a nuestro gusto y así notar la diferencia. Ahora, como pueden ver, y explicó muy bien Edward, a veces las escalas tienden a confundirse. Si decían, esto que está acá es el mismo ojo, tres escalas diferentes, y a vuelo de pájaro parecen tres cosas totalmente diferentes, ¿verdad? Aparte de que la forma es similar, pero los colores cambian mucho. Desde ahí, aprender entonces obviamente a notar las diferencias, de manera que no nos confundamos, y por eso estamos acá, ¿verdad? Aprendiendo cada uno y compartiendo experiencias, de manera que entonces ustedes puedan tener la información a la mano. ¿Qué cree, Edward? ¿Qué te pareció ese slide con las tres escalas para que ellos puedan entender entonces la diferencia? Sí, yo pienso que perfecto. Creo que mejor imposible. Muy bien, entonces, como continuamos con los tipos de queratoconos por topografía, en este webinar en particular escogimos el queratocono para hacer las explicaciones, porque obviamente es lo que más comúnmente hacemos. Recordemos que tenemos trasplantes de córnea, tenemos perúcido, tenemos trauma, pero el queratocono ya tiene clásicamente unas formas que hemos descrito a través de muchos años. Pues decidimos empezar con esta. Más adelante, con el colega Carmona, ¿no? Quizás podemos hacer uno de trasplante de córnea y uno de pelúcido, pero empezamos por queratocono, que es el más claro. Y entonces no sé si quieres liderar esta parte, Edward, y nos ayude con tu conocimiento, y empieza tú ahora, y yo descanso un poquito. Ok, perfecto. Buenísimo. Fíjense bien, tenemos, como bien sabemos, tenemos aquí como punta de lanza siempre el queratocono, que es la enfermedad que ya tiene, imagínate, diagnosticada, ya 150 años diagnosticada, y todavía sigue siendo en boca todavía una patología que, como bien sabemos, todavía se desconoce su etiología, y todavía en todos los congresos de contactología especializada es tema de vanguardia, ¿ok? Una de las características que tienen los conos justamente son su forma, ¿ok? Una de las formas justamente que logramos ver es los queratoconos inferiores. Aquellos queratoconos inferiores, como bien su nombre, su adjetivo calificativo lo arroja, inferior, es justamente un queratocono que va a estar abajo, ¿ok? Y al ser abajo, un queratocono que su formación a veces puede ser como diagnóstico diferencial
de una degeneración marginal pelúcida. Entonces tenemos que tomar en cuenta exactamente que si estamos presenciando una degeneración marginal pelúcida o estamos en presencia de un cono. Recuérdense que cuando tratamos queratoconos tenemos que ver aquellas queratometrías que puedan estar sobre las 46, 50, 47 dioptrías en adelante. Entonces ya estamos en presencia de una ectasia corneal que su parte más plana viene siendo bastante prolata. Y como podemos evidenciarlo en estos dos mapas, que quiero fíjense para que vean la diferencia. Es un mismo ojo, pero tiene mapas distintos. Tiene un mapa axial que es el superior. Fíjense cómo se logra denotar bien la deformación, que es un cono relativamente asimétrico, con una deformación mucho más pronunciada en la inferior y arriba sigue teniendo una deformación, pero más pequeña. Y cuando vemos un mapa tangencial, logramos ver como un pequeño cúmulo de deformación corneal que logramos ver que justamente en la parte inferior, que viene siendo muy prolata, y estamos en lo que es en la presencia de una deformación cónica en localización inferior. Al momento de hablar un poco también tenemos aquellos queratoconos centrales o pezón o niples, como lo podemos ver en la mayoría de las bibliografías. Son queratoconos que están muy centrales, ¿ok? Estos queratoconos, a pesar que son pequeños, que suelen ser pequeños, son a veces que son llamados, a veces la gente los llama preclínicos, queratoconos frutos por su tamaño, a veces que son tan pequeños, pero cuando son muy centrales son los que prácticamente logran quitar mayor visión, ya que su deformación está en la parte central, en el eje visual. Incluso si lo hacemos un poco comparativo con el queratocono inferior, a veces no sé, me imagino que tendrán, y podemos hablarlo al final de las conferencias en las preguntas, tenemos pacientes que tienen queratoconos inferiores, pero con agudeza visual es muy buena, porque prácticamente la deformación es inferior y no está en el eje visual. Entonces, tenemos pacientes con un grado de severidad de deformación corneal prolata, como el queratocono, y podemos evidenciar que los pacientes tienen una buena agudeza visual. Lo que quiero que vean, fíjense bien, en este mapa, en el mapa axial, fíjense el tamaño de la deformación corneal que tiene en forma de niple, pero fíjense abajo que está mucho más pequeña. ¿Por qué? Porque el mapa tangencial, por ciclos tangenciales que va mapeando toda la superficie de la córnea, tanto en la parte central como en la parte periférica, nos puede dar un arraigo mayor, una información mucho más precisa de la deformación donde está localizada y qué tan plana puede estar la córnea en la periferia o qué tan prolata puede estar la córnea en la periferia. Voy un poco para atrás, aquí es importantísimo en el queratocono inferior, porque si tenemos un queratocono inferior no lo tenemos central, pudiéramos pasar desapercibido cuando son extremadamente, o cuando son deformaciones muy pequeñas. Y entonces, y te hago una pregunta para retar al colega Carmona acá. Cuando hablamos de ver anterior, a la diapositiva anterior, si puede. En ese mapa en particular, ¿qué lente tú utilizarías del portafolio de Excel para hacer una adaptación? ¿Cuál sería vamos del ideal a no ideal y nos ilustra? Claro que sí, fíjate bien, yo de repente aquí yo no usaría un lente de contacto de diámetro pequeño. Recuerda que cuando tenemos lentes de contacto de diámetro pequeño, son lentes de contacto que van a ir justamente donde está la deformación. Y justamente un lente de contacto que va a estar inferior. O sea, ¿por qué? Porque el lente de contacto va a descansar donde está la parte más proliferativa, más prolata de la córnea. Entonces, yo no me iría para un lente de contacto de diámetro pequeño, más me iría por un lente de contacto de diámetro grande para poder arropar más la superficie de la córnea y poder darle un mayor centrado y un mejor movimiento a la córnea. Y por ende, no usar un lente de contacto por su tamaño tan pequeño, se me vaya a ir a lo inferior, cambio con un lente de contacto más grande, voy a tenerlo con mayor centrado y mayor estabilidad. Perfecto. No sé, ¿estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo, Edgar? Eso está excelente, eso está perfecto. Recuerden que eso que queremos hacer como parte de los objetivos que tenemos de este webinar es eso mismo. ¿Cuál es la ventaja real de tener topografía? La ventaja real de tener topografía es que básicamente al yo tener el mapa, saber la localización, saber el tamaño, yo puedo decidir automáticamente cuál creemos que es el mejor lente inicial para ese paciente. Como nos acaba de decir el colega Carmona, hacer un queratocono inferior, si utilizamos un lente muy pequeño, el lente va a correr hacia la parte inferior, se descentra la óptica, se descentra la zona óptica específicamente y la visión va a ser pobre. Ya automáticamente yo ver este mapa, yo sé, como dice Carmona, que tengo que utilizar un lente corneal, si vamos a hacer un cornea que sea de diámetro más grande para que logre cubrir esa área que está así.
irse con lentes muy pequeños puede causar muchos problemas. Y entonces te pregunto Edward, y en el otro, y en el próximo mapa entonces, ¿cuál utilizarías ahí? Fíjate, yo pudiera usar, o sea, tengo aquí de repente puedo tener unas opciones mucho más, un abanico de posibilidades mucho más abiertas, porque aquí pudiera trabajar lentes de contacto de diámetro pequeño, bastante curvo, claro, sin un toque. Recuérdense que ahorita el inicio o la etiología de los lentes de contacto es no tocar córnea, no hacer presiones o varios toques, o si va a haber un toque, sean toques en pluma, ¿okay? Que no son toques tan severos, siempre tiene que ver lágrima por debajo del lente de contacto. Pero de repente un lente de contacto de diámetro pequeño pudiera servir, al igualmente que un lente de contacto de diámetro grande, pudiéramos arropar completamente la córnea sin riesgo alguno. Lo importante en estos casos, a veces, acuérdense que cuando tenemos si tenemos un niple demasiado prolato, demasiado agudo, es bueno hacerlas, claro, más de la redundancia, podemos hacer curvas bastante pronunciadas, pero con bordes abiertos para que un lente de contacto no se me indente. Y también otra opción, como un abanico bastante grande de opciones, también pudiéramos colocar un lente blando especializado con control de espesores centrales. ¿Te parece, Edgar? ¿Tú estás de acuerdo o tienes otra cosita más que pudieras No, estoy ayudar? totalmente de acuerdo. Lo único que añadiría sería, para hacerlo un poco más específico todavía, como este webinar es de Excel, que estamos hablando de marca, pues vamos a ponerle nombre directamente entonces a los lentes, ¿verdad? Claro, claro. En este Como caso, digo, ajá, fíjate, podemos colocar un Pinnacle, yo pudiera colocar un Pinnacle diámetro pequeño, pudiera colocar un Pinnacle diámetro grande en estos casos, y hay un lente que me encanta, que de repente yo pienso que a veces no hablamos mucho de ese lente, y es el lente Apex de keratocono. Es un lente que es magnífico para este tipo de deformaciones, yo lo pongo mucho, y los resultados han sido buenísimos, a pesar que son lentes de contacto que su inicio eran lentes de contacto de diámetro pequeño, ya lo puedes hacer mucho más grande. Si queremos abarcar la parte de lentes de contacto blando, pudiéramos usar un lente tan antiguo como el tricuste keratocono por resultados muy buenos y hasta poder mirar un lente de contacto más especializado que como el ARC. exacto. En el tipo de cono que es central, el lente Apex sería un lente un poco más pequeño si lo comparamos con un Pinnacle 10.5. Entonces sería perfecto para ese tipo de casos. Es verdad que el Apex varía de diámetro según la curvatura, pero para conos centrales es perfecto. Como dice, es un lente fácil de trabajar, prevé una fluidez visual excelente, una buena zona óptica. Y entonces, en el caso anterior, para poner el nombre también, pues quizás con un Pinnacle 10.5 que es más grande, inclusive hasta un Titán, porque si fuera un caso perdón que por el ruido, si fuera un caso de un paciente con una estancia inferior bastante grande, en el cual como quiera un 10.5 fuera suficiente, un Titan 12.3 o 12 milímetros sería excelente para corregir ese paciente. ¿Qué crees? Sí. ¿Sí o no? Totalmente. Me acuerdo que en tu libro tú mencionas una adaptación que hiciste con un piggyback y colocaste un Apex y el ético de maravilla. Un caso bastante bueno. Me acuerdo, fíjate que mencionaste eso y me recordé tu libro y justamente hay un caso que explicas tú con un piggyback, con Apex y quedó de maravilla. Correcto. Continuamos entonces. Sigues. Este otro tipo de queratocono es lo que llaman es central también, pero es tipo lazo, es bien similar al otro. O sea que básicamente haríamos lo mismo. Sí pusimos, Señor y yo pusimos esa fotografía para que ustedes vieran que centrales también hay un poquito de variación, ¿verdad? Vemos esos que están ahí tipo lazo. Miren el mapa tangencial instantáneo que es mucho más centradito. Y bien como lo mencionó Eduardo ahorita, ese tipo de pacientes, si se fijan en la parte inferior, ese círculo que está ahí equivaldría a la pupila del paciente. Si se fijan, la ectasia, en este caso el queratocono, está exactamente en el mismo centro del eje visual. O sea que pudiéramos esperar una huella visual un poco más inferior si lo comparamos con otro tipo de casos que no tenga tanta ectasia en el eje visual. Y de ahí la importancia, se lo da también, obviamente, la topografía. Nos deja saber qué está pasando de una manera mucho más directa. Y entonces podemos avanzar mucho más. Menos tiempo para hacer la adaptación, lo que llaman, como le llaman los americanos, chair time, tiempo de silla. Vamos a poder hacer la adaptación, mucho más rápido y mucho más eficaz. Y el paciente lo agradece, ¿verdad? Porque
que si a lo mejor íbamos a estar 3 o 4 consultas a hacer una adaptación, quizás en una lo podamos hacer. Y esto redunda en mayor efectividad para la oficina y mayor efectividad para el tiempo del paciente, que debemos respetarlo también. Exacto. Y bueno, Edgar, una pregunta rápida, concisa y precisa. ¿Cuál es tu primera opción para este tipo de córnea irregular? Pues yo soy bastante clásico en eso. Yo usualmente siempre empiezo con gas permeable, lentes corneales. Eso ha variado a través de los últimos 1 o 2 años y ahora la cantidad de lentes integrales que yo estoy adaptando es inmensa. En eso me copié, hay un doctor en Estados Unidos, el doctor Baez. Ese es un doctor en Estados Unidos que lleva muchos años haciendo lentes integrales y él básicamente todo lo adapta en escleral. La única razón por la cual no adapta en escleral es que no sea posible por una razón bien específica. Yo he ido haciendo esa transición a esclerales y yo te diría que en este momento casi 2/3 partes de mis datos son esclerales y 1/3 parte lo dividiría entonces en gas permeable. Yo sí utilizo todavía piggyback, como mencioné anteriormente, en casos muy específicos. Recordemos también que la consideración de precio es importante, ¿verdad? No todo el mundo puede pagar un lente escleral. Y ya que entonces nuestro portafolio es un portafolio muy bueno y podemos utilizar lentes excelentes como el Pinnacle y como el Apex. Inclusive el piggyback si hay problemas de comodidad. Y otra cosa, pacientes que ya tienen un lente GP que es bueno, pero hay problemas de incomodidad. Simplemente, si el lente provee buena visión, el lente se centra bastante bien, pero simplemente problemas de comodidad, pues pongámosle un lente piggyback, ya resolvemos el problema. El paciente gastó menos dinero, hizo su propio lente y sigue trabajando, lo que a lo mejor puede ahorrar un poquito de dinero para un escleral. Pues yo clásicamente siempre trato de irme con gas permeable, ya sea en escleral o en corneal, porque obviamente entiendo que es mucho más saludable para el paciente. Estoy completamente de acuerdo contigo, total. Seguimos. Los diferentes conos. Los conos superiores no son muy comunes, pero hemos visto ya cuando uno lleva años en esto, empieza a ver este tipo de conos, que no es muy común. No sé si le pasa lo mismo que a mí. Los conos superiores son bastante clásicos en un sentido, y es que no sé si se han fijado, los de ustedes que hayan visto conos superiores, sucede mucho que la agudeza visual no está tan comprometida como un cono inferior o un cono central. Aparentemente las aberraciones ópticas creadas en el sistema son menores y entonces muchas veces la agudeza visual es bastante buena. Ahora, los conos superiores representan un reto bastante grande y es que recuerden como regla general el lente gas permeable es un lente gas permeable, pues se va a ir en dirección de donde tenga menos resistencia y obviamente donde hay menos resistencia es hacia la parte más curva. O sea que en teoría, si ponemos un lente gas permeable y el lente parpadea, ese lente se va a ir bastante hacia arriba porque el párpado lo vale. Y de ahí que se pudiera centrar también entonces la óptica de ese lente gas permeable. A mí, la preocupación que tengo con esos conos superiores es que cuando eso sucede, que parece parpadea y el lente está hacia arriba y hacia abajo todo el tiempo, pudiera lastimar esa córnea. Y yo he optado últimamente de que siempre que veo un cono superior, pues entonces me voy usualmente con un lente escleral de manera de evitar tocar la córnea y proteger ese tejido de ese roce que crea el lente gastroenteral moviéndose hacia arriba y hacia abajo todo el tiempo. No sé si te ha pasado lo mismo, Edward, y si tienes algún caso por el que nos quieras comentar. Sí, Edgar, justamente cuando tenemos tiempo en esto logramos ver ese tipo de córneas tan irregulares que uno dice, wow, o sea, ¿y ahora cómo puedo solucionar? Hablo de un caso mucho más específico. La semana pasada estuve en Bucaramanga y en la especialización de segmento anterior y lentes de contacto, y hay una paciente que ellos tenían que no había podido resolver justamente con un patrón muy similar, mira, que casi que exacto a este tipo de topografía que colocamos. Y justamente tratando de colocar lentes de contacto de diámetro pequeño, o sea, el lente se movilizaba, se centraba. Colocaron muchísimos lentes de contacto de diversas casas, limbales, o sea, de apoyo limbal. Justamente el lente tendría a producir un pequeño toque en lo superior y entraba burbujas en lo inferior. Entonces es un lente de contacto que la paciente, a pesar como el subjetivo que le decía a la paciente que se sentía muy bien, o sea, se sentía con una buena agudeza visual, pero un lente intolerable. Y justamente la intolerancia per século es que justamente cuando parpadeas, el diente tiende a descentrarse y logra producir una pequeña erosión por el mismo
por el mismo roce que hace superior. Y una de las maneras que yo he solucionado esto, y cuando veo, como tú lo mencionaste, Edgar, que veo este tipo de topografía o este tipo de irregularidades corneales con deformaciones superiores, me voy siempre por un lente de contacto escleral. Y justamente como pudimos resolver ese caso allá en Bucaramanga, en la Universidad de Santo Tomás, es justamente lo resolvimos con un lente de contacto escleral, tratar de hacerle una superficie mucho más agradable al momento del parpadeo y sin un tipo de roce, algún tipo de estrés que pueda producir el roce o el toque que pueda producir un lente de contacto en la córnea. Entonces, en estos casos, para mí, yo cuando apenas veo un patrón topográfico de esta magnitud o de esta forma, me voy, como primera opción, te comento un lente de contacto escleral. O sea, es lo que me ha dado mayores resultados, mayores beneficios y un éxito en el momento de actuaciones de este tipo de formación corneal como la que estamos viendo ahorita. Si de pronto hay alguien en la audiencia que quiera compartir algún caso, que tenga alguna duda para Edward y para Edgar, por favor, bienvenidas sean todas las preguntas. Quizás yo utilizaría, quizás como otra opción para darle más opciones a los participantes, ¿verdad? Quizás podríamos utilizar también un lente piggyback, porque el lente piggyback ayudaría entonces a que se tarde un poco mejor ese lente gas permeable en el paciente. Y además el lente piggyback por blando protegería entonces la córnea de la erosión que habla Edward, ¿verdad? Ese lente moviéndose todo el tiempo, que despedimos la erosión, ese lente piggyback me protege la córnea de la erosión y además centra la óptica. Puede ser de muy beneficio. Afortunadamente, tenemos piggyback en material 74%, que ha pedido hidrogel de silicona. O sea que aquellos de ustedes que tengan alguna preocupación con respecto al DK sobre T del sistema entero, o sea, la transmisibilidad de oxígeno, pues ya no se preocupe porque podemos hacer ese lente piggyback el 74%, o sea que no sufriría tanto en términos de refrigeración. Podríamos hacer la adaptación de una manera segura y eficaz para sus pacientes en el caso de un escleral o el precio sea muy caro o el paciente no lo quiere para que haya razón. O que usted decida simplemente utilizar otra opción. Ok, en estos momentos tenemos una pregunta de Gerson Acosta. Gerson, puedes hacer la pregunta, bienvenido. Aló, Gerson, ¿estás por ahí? Bueno, mejor entonces continuemos y que envíe la pregunta por el interno. Al parecer no tiene el micrófono conectado. Ok, Santi, si tienes si una pregunta que te la escriben, yo no logro ver las preguntas en el chat, me la dices y yo la puedo responder también por acá. Por ¿Sí? supuesto, listo. Ok, hay otra cosa, digamos, justamente, es que este es un mundo que nos apasiona tanto, que me recuerda que tengo un caso, cuando estabas hablando sobre el piggyback, tengo un caso, creo que tengo uno solo en este aspecto, cómo lo pude resolver. Cuando vi este tipo de formación, le quise colocar un lente de contacto titán. Y justamente el lente de contacto titán, me acuerdo que era de 7.18 en 12.3 milímetros, el lente se centraba, pero el patrón fluoroscópico había un pequeño toque. ¿Y cómo lo pude resolver? ¿Cuál es el único paciente que tengo que lo puede resolver de la siguiente manera? Coloqué un lente de contacto Pinnacle Extra Large, igualmente de 12.3, pero con una curva base mucho más pronunciada. Estamos hablando que le coloqué una curva base, si no más recuerdo, de 680 y algo. Y pude pasar por esa, basándome bueno como el principio de un lente de contacto escleral, me pasé un poco sobre la superficie de la córnea, o sea, pasando por encima y por ende no hubo toque. Pero es otro diseño que de repente, si uno lo trabaja bien y tiene la posibilidad, las herramientas a la mano, también se pudiera solucionar de repente con un lente de contacto escleral, con zonas bastante abiertas en el limbo y con curvatura, con sajitas un poquito más pronunciadas. No es el común denominador, pero como dices, cada córnea funciona distinto y es una de las formas como puede resolver un caso parecido como este. De ahí la importancia de tener exactamente un buen arsenal de herramientas. Nosotros creemos que nuestro portafolio es un portafolio bastante robusto, le ofrece a todos ustedes muchas herramientas para poder trabajar diferentes casos y muchas veces la idea es que tengamos más de una herramienta para un caso en particular y no estar limitados por las herramientas que tenemos. En este caso nos comenta Adrián Pereira de Argentina. Dice que en Buenos Aires, Argentina, adaptaron un ARC en un cono superior con excelentes resultados. Esto fue en un programa de Cambiando Vidas que hicimos allí en Argentina. Muchas gracias, Adrián, por compartir esto. Buenísimo, justamente como dice Edgar, si no tenemos las herramientas necesarias
y que justamente nos la suministra Excel Contacts. Y justamente, si tú te ponemos a ver el flyers que tenemos de herramientas para queratoconos, justamente está la ARC, y justamente por la presión que puede ejercer los espesores centrales que vienen de punto .30 y punto .50 micrones, justamente podemos mascarar aquellas deformaciones y poder proporcionar una mejor estabilidad del lente de contacto en córnea. Y si damos un lente de contacto blando, como es la ARC, es un lente que se va a posicionar de una buena manera y producir un buen confort. Entonces, como bien lo dijo Edgar, creo que mejores palabras imposibles. Si tenemos herramientas y tenemos un arsenal suficiente para poder corregir ese tipo de córneas y podemos lograr el éxito con alguna de ellas, bienvenido sea. Aquí Gerson me escribió algo, dice, Vinícola tuvo un caso donde tuve que pedir un cambio por seccionado porque el paciente fue operado de catarata y se formó una irregularidad de la esclera muy levantada que en la prueba no se evidenció. Al final la respuesta fue espectacular. Gracias. Es interesante, mientras más opciones tengamos, es mucho mejor para todos. Entonces, pues ya, yo voy a hacer introducción a esta parte. Yo creo que casi ya los dejo, pues ya casi no tengo batería. Antes de que si se cae ya sabes por qué es. Y los dejaría con Eduardo y con Santiago. Esta parte es bien interesante, como vean, dice que hay que tener en cuenta para adaptar a un paciente de ectasia corneal y seleccionar el lente correcto. Si se fijan, no puse queratocono, puse ectasias corneales, porque estamos trabajando diferentes tipos de irregularidades en el paciente. Ahora, como hablamos anteriormente, empezamos con queratocono porque es lo más clásico. La idea es poder extrapolar y llevar todo esto después a pacientes de trasplantes de córnea, a pacientes de perúcido, y así hacer algo similar para que ustedes puedan tener la información. Importante, tamaño, severidad y la clasificación. Como ustedes han visto, dependiendo del tamaño, como decía el doctor que trabaja en esclera de Nayer, este doctor dice que problemas grandes, soluciones grandes, ¿verdad? Y problemas pequeños, soluciones pequeñas. Y hasta cierto punto, muchas veces es una manera clara de trabajar un problema, ¿verdad? Si el tamaño es mucho más grande de la ectasia, pues tenemos que ir con una solución mucho más grande, si es mucho más pequeña, pues más pequeña. La severidad es importante. Vamos a ver un caso más adelante donde si tú tienes un paciente con una córnea extremadamente ectásica y usar un lente que es permeable, pone en riesgo entonces crear erosiones corneales recurrentes, pues ahí sí sencillamente la idea es utilizar un lente esferal que va por encima, protege la córnea y provee buena visión. O sea que todo eso, nuestras topografías nos pueden dar esa información de manera que nosotros saber automáticamente por dónde empezar y no perder tiempo. Y obviamente la clasificación, como lo estaba diciendo Edward, la clasificación en términos de áreas es importante, porque muchas veces ya por si es superior, si es inferior, si es centro, usted va a saber automáticamente por qué le empezar y no pierde su tiempo. Continuamos. Yo, esta parte número D, y una vez que yo termine esta diapositiva, lo voy a dejar con Edward para que explique todos los casos. La parte de, yo soy bien fanático de la parte de la ortogonalidad y aquellos que tienen mi libro y lo han leído, pues hay una parte que dedicamos a eso, y es lo siguiente. A mí siempre me gusta a mis pacientes hacer una refracción al aire, independientemente de la ectasia, para verificar lo que está sucediendo. Y entonces, muchas veces podemos ver que si hay buena ortogonalidad, esa refracción al aire produce excelente crudeza visual. Y de ahí a que yo obviamente le sugeriría siempre de que no pierda la oportunidad de hacer una buena refracción al aire a sus pacientes para verificar lo que está sucediendo y ver qué opciones tienen. Recordemos, tenemos diferentes herramientas. Si la ortogonalidad es buena al aire, lo más probable es que usted pueda muchas veces utilizar un lente como el Flex Lens Toric, 74% de biología de silicona, y un lente como ese proveer una buena adaptación y buena agudeza visual de una manera segura y eficaz. Entonces, si eso sucede así, es posible porque utilizar un lente mucho más caro. Si a lo mejor con un lente aperido en un material de hidrogel de silicona, podemos proveer buena agudeza visual. Y de ahí mi fanatismo con respecto a la ortogonalidad y a la topografía más adelante que les vamos a demostrar. También nosotros somos proveedores de servicios de salud visual y la patología concurrente es importante. Si tenemos un ojo seco, tenemos blefarito, tenemos alergia, hay que manejarla. Recordemos que muchas veces este tipo de pacientes tiene esa patología concurrente y al tener esa patología, si no la manejamos,
no va a tener entonces un buen desempeño del lente, y no es culpa del lente, es culpa de muchas veces la patología, y de ahí aprender a manejar este tipo de condiciones para poder proveer mejor servicio a nuestros pacientes. Y obviamente, como al final del día, estilos de vida y necesidades ocupacionales, recordemos que debemos proveer a nuestros pacientes soluciones con respecto a su diario vivir. Yo siempre comento esto en los webinars y las charlas que doy. Ustedes saben que pues, antes usted iba donde un doctor le decía, use gas permeable, esto es lo que hay, se tiene que adaptar punto y se acabó. Y la realidad es que el paciente de hoy día no es así. El paciente de hoy día quiere que usted le dé básicamente opciones. Y de ahí entonces te pueden ajustarse su estilo de vida. O sea, usted puede pedir fácilmente a un paciente por querer obligarlo a usar un gas permeable si el paciente no quiere utilizarlo. Quizás el paciente quizás se lo vendió, quizás lo vio una vez, pero ese paciente puede ser que vaya a otro sitio, y si a otro sitio le ofrece una opción mucho más cómoda, con buena agudeza visual, y si se le dije buena agudeza visual, no les estoy diciendo perfecta agudeza visual. Quizás un paciente prefiere un lente blando como el Flexen ARC con agudeza 20-30, que lo puede usar 14 horas al día, que un lente gas permeable con agudeza 20-20 por 2 horas. Y de ahí ajustarse el estilo de vida del paciente. Eso es muy importante. ¿Qué tú crees de eso, Edwin? Sí, yo pienso que justamente tienes toda la razón. Primero tenemos que tomar en cuenta que nosotros somos estamos en el rubro de primer grado de la atención primaria, ¿ok? Entonces tenemos que cuidar todo lo que es toda la salud ocular del paciente. Y justamente me acordaste de un dicho muy antiguo que dice el 20-20 de gaveta, que justamente el paciente ve muy bien por 1 o 2 horas con lente de contacto y después lo guarda en una gaveta, ¿ok? Entonces justamente no solo es bueno brindarle una buena agudeza visual al paciente, pero si de repente, entre comillas, se sacrifica de repente en un 20-20, como dijo Edgar, y tener un 20-30 o un 20-25, pero un paciente que lo usa por muchas más horas al día, estamos dando la calidad de vida y estamos dándole confort al paciente. Yo pienso, y lo he dicho en muchas de mis presentaciones, que toda la contactología tiene que estar ligada a 3B y lamentablemente no es lo bueno, bonito y barato, porque no son lentes muy económicos, pero son lentes que te dan un éxito al momento de tú saberlos colocar de una buena manera y adaptarlos de una buena manera, te da un éxito rotundo. Pero esa 3B es tener una buena visión, una buena calidad óptica y un buen confort. Y justamente lo que se habla hoy en día y en boca de no solamente de Excel como uno de los laboratorios más importantes en el cuidado de la salud visual mediante sus lentes de contacto, sino casas comerciales de lentes de contacto infinitas y artículos, es que justamente se habla sobre el confort de los lentes de contacto. Entonces, ya no es dejar al paciente viendo un 20-20, sino qué tanto el paciente nos puede tolerar ese lente de contacto, ese 20-20, y tener una buena agudeza visual durante el día, o una buena postura, un buen confort durante todo el día con su lente de contacto. Yo creo que esa es una cuestión que no podemos deslastrar o ni podemos colocar a un lado, sino que tiene que estar vinculado y tiene que estar entrelazado al momento de tener una adaptación segura y exitosa a nuestro paciente. Excelente. Y miren si es tan importante el inconfort de que el TIPOS, el Theater Film and Ocular Society, en el 2014 hizo su taller que se llama Contact Lens Discomfort Workshop. Era un taller específicamente para el confort con lentes de contacto. Y de ahí surgió tremenda información que ha venido básicamente a cambiar la manera como nosotros adaptamos a nuestros pacientes, pensando número uno en confort. De ahí la oportunidad que tenemos de proveer buena vez esa vida del confort. Yo, lamentablemente, yo tengo que dejarlo por la noche de hoy. Agradezco la plataforma, los dejo en buenas manos con Edward Carmona, y es que tengo otro compromiso aquí ahora mismo, aquí en Puerto Rico, un entrenamiento, un taller que estamos haciendo, que empecé, salí un rato para estar con ustedes, porque ya tenía compromiso y no quería fallarle, pero tengo que volver de nuevo. Así que agradecido, los dejo en excelentes manos con Edward. Cualquier pregunta que tengan me las hacen llegar con Edward y con Santiago. Los dejo en buenas manos, y buenas noches y que estén bien. Gracias, Edward, por la Muchas gracias. plataforma. Todo un honor. Se me cuida. Ok, entonces seguimos. Igual. Ok, entonces
seguimos un poco indagando sobre eso, lo que son las topografías, las deformaciones en la córnea, cómo adaptar ese tipo de deformación dependiendo del tamaño de la severidad de la deformación de la córnea y qué diseño de lente de contacto es lo más apropiado o cuál es el diseño que justamente tendremos como opción número uno para adaptar este tipo de córnea. Primero que tenemos que tomar en cuenta, como lo dijimos anteriormente, es el tamaño. O sea, el tamaño es indispensable para colocar un lente de contacto o un diseño de lente de contacto a la córnea de nuestros pacientes. Recuerden que si tenemos tamaños de formaciones corneales muy pequeñas y son centrales, como dijimos anteriormente, un lente de contacto permeable al gas de diámetro pequeño funciona, como puede funcionar un lente de contacto blando de diseños de espesores específicos, como podemos usar un lente de contacto de diámetro grande. O sea, en ese tipo de formación de la córnea de tamaño pequeño podemos tener un sinfín de opciones muy beneficiosas al momento de colocar y tratar nuestra superficie corneal. Hay una cosa súper importante que debemos de tomar en cuenta y es justamente cuando tenemos deformaciones muy periféricas. Quiere decir, fíjense cómo logramos ver en esta diapositiva, cuando tenemos deformaciones muy periféricas, quiere decir queratoconos inferiores como hablamos anteriormente, o tenemos degeneraciones marginales pelúcidas, como bien sabemos son deformaciones que van hacia la periferia. Y en muy pocos casos logramos ver aquellos queratoconos superiores o degeneraciones marginales superiores que son realmente muy raras en verlas, pero las hay. No podemos colocar lentes de contacto de diámetro pequeño. O sea, ¿por qué? Porque justamente el lente se me desplazaría a la parte de menos fricción, o sea, la parte más prolata de la córnea, la parte que está más deformada. Y por ende el lente de contacto, a pesar que es un lente de contacto que me pudiera dar buena visión, al momento que el lente de contacto se pueda centrar por pocos segundos, es un lente de contacto que nos va a producir muchísima incomodidad y muchísimo disconfort, ¿ok? Entonces en esos casos, cuando son córneas demasiado deformadas en su periferia, sean superiores o inferiores, lo más recomendable es usar lentes de contacto de diámetro grande. O, en el mayor de los casos, colocar un lente de contacto escleral. El lente de contacto de diámetro grande, ¿qué le puedo recomendar? Le podemos recomendar justamente el lente de contacto Pinnacle de diámetro grande. Tenemos dos diámetros que son muy buenísimos para poder corregir este tipo de deformación, que es el diámetro grande, que viene de 10.5, o podemos trabajarlos en diámetros de 11.8, 12, 12.3 milímetros, que pudiéramos manejarlo tanto en Pinnacle Extra Large, el lente de diámetro XL, o pudiéramos manejarlo en otro tipo de diseño como es el diseño Titán, ¿ok? Sin menospreciar los lentes de contacto lentes de contacto blandos especializados con control de bordes. Entonces, en este tipo de hallazgo topográfico, lo más conveniente y lo más acertado es colocar lentes de contacto de estos diseños y poner a un lado los lentes de contacto de diámetro pequeño, ya que se moverían justamente a la zona de menor fricción. Hay lentes de contacto que debemos de colocar en los queratoconos. Ejemplo, cuando tenemos queratoconos, como bien hablamos, queratoconos ovales o queratoconos si podemos llevarlos por gradientes o por grados, justamente que son grado 3, grado 4, podemos corregirlo justamente con este tipo de lentes de contacto de diámetro grande, Pinnacle de diámetro 10.5. Al tener deformación relativamente paracentral con lente de contacto de diámetro grande, no produciendo toque. Ustedes miran, bueno, pero hay menor cantidad de fluoresceína paracentral a hora 1, a hora 3 y a hora 9 y hora 6 aproximadamente. Fíjense que a pesar que pareciese que hubiera un toque, son lo que se llama adaptaciones en pluma o adaptaciones de 3 toques, fíjense. Posición número 1 en la parte inferior temporal, central y nasal superior. Son adaptaciones de 3 toques, son adaptaciones que son muy precisas, pero no hay un toque profundo, no hay un touch muy severo que nos pueda producir algún tipo de desgarro, algún tipo de abrasión corneal. Son adaptaciones muy precisas, todas el parpadeo y que podemos poderlas corregir con diámetros grandes. O sea, diámetros, a mí me gusta, creo que el diámetro de menor, lente de contacto de menor diámetro que se estoy adaptando, justamente lo estoy manejando mucho en 10.5. Y los resultados son muy beneficiosos. Recuerden que tener diámetros grandes, mayor centrado, menor interacción palpebral y mayor calidad óptica. ¿Por qué? Porque estamos cubriendo prácticamente una totalidad bastante grande de la deformación de la córnea, produciéndole una buena agudeza visual y podemos producir con este tipo de lentes de contacto y de una zona óptica bastante grande, producir una disminución de las aberraciones de alto orden en este tipo de córneas tan irregulares. Como en la
foto número 2 tenemos, fíjense, un queratocono bastante grande con una cicatriz, fíjense, un leucoma paracentral y central. Fíjense bien que prácticamente logra disminuir la agudeza visual, y son pacientes que tienden a producir visión muy baja, ¿ok? Y disconfort con sus lentes de contacto. Si vemos el disco de Plácido Vida, que dramático es este tipo de hallazgo clínico. Fíjense que prácticamente las líneas ya no son completamente concéntricas, se desplazan, produciendo zonas de adelgazamiento y también zonas muy planas debido a la regularidad de la córnea. Y justamente, como pueden ver en la foto inferior, aquí logramos ver el lentículo, son lentes de contacto corregidos con lente de contacto ARC. Aquí podemos ver de su falda. Fíjense que el lente de contacto ARC viene dotado de dos espesores, .30 y .50. La mayoría de los lentes de contacto que colocamos en esta córnea están deformes, y justamente como sus siglas de la ARC lo identifican, son para correcciones refractivas atípicas. Lo usamos mucho con espesores centrales de .50 para poder producir un mayor aplanamiento en la córnea y producir un enmascaramiento del astigmatismo mucho más certero y mucho más preciso. Y el astigmatismo residual que nos pudiera ocasionar este tipo de córnea tan deforme, podemos corregirla con el prisma de balastra, como podemos hacer la sobrerefracción esférico-cilíndrica de un lente de contacto tórico convencional. Entonces, aquí hay lentes de contacto personalizados que podemos ajustarlo a la curvatura con la que estamos trabajando, sin afectar su fisiología y sin afectar su anatomía, más bien produciendo una córnea mucho más uniforme y un confort mucho más placentero al parpadear, que si tuviéramos un lente de contacto de diámetro pequeño y con bordes bastante gruesos. Eduardo, Hay que tener en cuenta... te interrumpo un momentico. Nos pregunta Fernando García que en tu experiencia en casos de degeneración marginal pelúcida entre un Pinnacle diámetro grande y un Titán, ¿cuál prefieres tú para adaptar al paciente? Ok, fíjate, si tengo, dependiendo qué tan ectásica esté la degeneración marginal pelúcida. Si la pelúcida está muy ectásica, es muy probable, si estoy trabajando con un diámetro largo, se me pueda descentrar y me pueda subir al parpadeo el borde inferior del lente de contacto, y por ende se me puede producir se quiere decir entrada de burbuja, entrada de aire, ¿ok? Y el lente se me pudiera descentrar un poco. Yo en ese caso me iría más por un lente titán, que es un lente que me abrazaría, que me cubriría completamente la córnea y no tuviera un mayor desgaste al momento del parpadeo. Recuérdense que cuando tenemos pacientes de una data muy, muy antigua o antiquísima, con lentes de contacto permeables al gas, eso tiende a producir pequeñas tosis palpebrales, y entonces ahora lo que debemos preservar la salud total ocular. Pero como me pregunta mi gran amigo Fernando, yo en ese caso, con degeneraciones marginales pelúcidas y queratoconos o se quiere decir ectasias superiores, inferiores, yo me iría más por un lente de contacto semiescleral. Utilizaría un Titán o utilizaría un Pinnacle extra large, o sea, prácticamente el tamaño de un lente de contacto Titán, pero como trabajamos el Pinnacle tiene mayor curvatura, es un lente mucho más aférico. Entonces los resultados son mucho más beneficiosos, como le hablaba a Edgar. Cuando tenemos estas adaptaciones cónicas como esta, la que vemos acá, que es la superior, justamente como es un lente muy multicurvo, me paso sobre la ectasia corneal y una sagita mucho más elevada, y por ende no toco la córnea, pero siempre abrazando o arropando completamente la córnea para que el lente se me centre mejor y me produzca un mayor confort. Espero que haya podido responder tu pregunta, Fernando. Ok. Ortogonalidad, fíjense, tenga presente la refracción al aire y ortogonalidad en el astigmatismo particular para cada paciente. Muchos de los pacientes que tenemos con ortogonalidad, justamente como es un tema muy apasionado de Edgar, que justamente queríamos ponerlo acá, y justamente hay algo de lo que vamos a hablar en la charla de hoy, al final, es justamente el consenso de queratocono. El consenso de queratocono que se realizó, algo de lo que nos habla y que nos dice es justamente que todos los pacientes tengamos la deformación corneal que podamos tener, sea muy clásica o sea muy plana la córnea, debemos siempre tomarle a todos nuestros pacientes un examen subjetivo, o sea, un examen para gafas, para que ellos tengan sus gafas y sea la deformación corneal que tenga. Eso es con el Consenso Mundial de Queratocono que se realizó como conclusión. Y en estos casos podemos corregirlo fácilmente
con un lente de contacto, con un lente de montura, pues con su prescripción en lentes de montura, o podemos incluso colocar un lente de contacto tórico, si no es un lente tan especializado, y prácticamente podemos corregir aquellas deformaciones que puedan presentar este tipo de pacientes con córneas ortogonales. Como podemos verlo, fíjense bien, en la posición número 1, y en la izquierda tenemos un queratocono, si quiere decir simétrico, y la otra tenemos una degeneración marginal pelúcida que a veces logra confundirse con un queratocono inferior. Fíjense, las patologías concurrentes tenemos como ojos secos, blefaritis, alergias, y siempre tomar en cuenta el estilo de vida y las necesidades ocupacionales. Fíjense que los ojos secos ya tenemos el lente de contacto escleral, que es un lente como el sistema PROCE, que justamente podemos tratar esas patologías que vienen acompañadas con ojos secos. También lo último que se habla de pacientes en el consenso de queratocono, que el queratocono no viene acompañado con ojo seco, pero sí con alergias, esos pacientes que tienden a frotarse mucho. Y una de las cuestiones que se habla es que justamente para este tipo de pacientes se debe tomar en cuenta que el medicamento que se debe colocar para el antialérgico tiene que ser libres de preservante, al igual que las lágrimas artificiales. ¿Por qué? Porque al momento de estar en contacto el preservante con la epitelio corneal produce alergia, produce una pequeña, se quiere decir, escozor, y ese escozor le produce debido al preservante que el paciente se rasque los ojos, que se frote los ojos. Entonces, lo último que se está haciendo es mandarle antialérgico y mandarle lágrimas artificiales libres de preservante. Lamentablemente en algunos países no hay este tipo de medicamentos libres de preservante y lamentablemente no se cuenta con ese tipo de medicación, pero lo más recomendable es hacer eso, aunque ustedes me pueden decir que hay medicamentos que cuando son libres de preservante prácticamente duran muchísimo menos, sí, pero lo que pasa es que el medicamento está en el frasco, está con preservante, y cuando pasa por la cánula del gotero prácticamente lo libera de preservante. Eso es lo último que se está haciendo y es lo más novedoso para este tipo de pacientes con alergia y pacientes con queratocono, con frotis recurrentes. Aquí tenemos justamente lo que se inició en el consenso de queratocono a nivel mundial. Es lo último que se ha hablado. Se habla sobre el queratocono como la enfermedad más antigua una enfermedad más antigua que ha podido existir, 150 años. Y fíjense bien que en cada ramo, en cada parte del esquema, logramos visualizar que siempre es la inserción o la colocación de un lente de contacto. Fíjense dónde estoy colocándolo, lentes de contacto esclerales. Ya se empiezan a hablar la parte oftalmológica de lentes de contacto esclerales. No solamente ellos hablan que todo paciente en el inicio o en la etapa primaria de queratocono siempre debe usar un lente permeable al gas, pero si ya tenemos queratoconos mucho más avanzados, no solamente está en boca lo que es la adaptación, la cirugía, como pudiera ser una inserción, un trasplante corneal, un trasplante lamelar, no solamente se pueden hacer queratectomías fototerapéuticas, queratotomías fotorefractivas, sino que también ya está dentro de los parámetros, dentro del esquema para el tratamiento de queratocono están los lentes de contacto esclerales, no solo en la parte primaria, también en la parte secundaria, también en la parte terciaria. Entonces, no solamente estamos vinculados al tratamiento de queratoconos como optómetras y como punta de lanza en la salud primaria y en el tratamiento de la superficie corneal, sino que mediante estas instrumentaciones que podemos tener ya de la mano de laboratorios como Excel, que tenemos una gama y un abanico de posibilidades que podemos brindarle a nuestro paciente, podemos abordar este tipo de pacientes con lo mejor en tecnología y lo mejor para su salud ocular. Entonces, no solamente es la cirugía, no solamente están ciertas características que pueda tener el paciente para hacerse un cross-linking, para hacer la inserción de los anillos. Fíjense que la inserción de los anillos en este consenso prácticamente no está descartada, pero no cabe entre las posibilidades de poder colocar o hacer un tratamiento más efectivo para el queratocono. No solamente se habló de queratocono, también se habló de ectasia, pero como bien le dije, el queratocono es una patología que es muy antigua y por más que sea, todavía está en boca, todavía sigue siendo se quiere decir, en muchísimas conferencias como uno de los temas principales a tratar. Y bueno, para finalizar esto, porque esto sería les cuento que esto sería prácticamente una charla magistral de 2 horas aproximadamente para explicarles justamente el consenso. Es muy
muy enriquecedor todo lo que se habla. Hay cosas que de repente no estoy de acuerdo con algunas de las conclusiones que se dan, pero bueno, todavía se sigue hablando que está la predominancia del queratocono de una persona a cada 2.000 personas, síndrome de Marfan, personas con síndrome de Down, como se han hablado anteriormente, pero siempre ahorita se han cambiado pequeñas tips y pequeñas hipótesis al momento del tratamiento y al momento de diagnosticar un queratocono. Uno de los últimos exámenes, como fíjense, aquí es un repaso un poco más general, no me voy a afianzar muchísimo en cada uno de estos aparatos. Para finalizar, quería darles justamente qué es lo que se está haciendo, justamente para al momento de adaptar lentes de contacto última generación, como son los lentes de contacto esclerales, se está usando lo que es los famosos OCT, justamente, ya hay metodologías para hacer, que vamos a hablar muy rápidamente, para el momento de adaptación y poder, mediante líneas, mediante cuerdas, mejor dicho, poder diagnosticar cuál es el tamaño de la sagita para poder hacer nuestro lente de contacto lo más preciso y lo más perfecto posible para el momento de colocar nuestro lente de contacto en nuestro paciente y debido a la deformación corneal que tiene. Luego tenemos el famoso el SMAP 3D, que es justamente un lente de Visionary, es un profilómetro que justamente no solamente te va a medir lo que es la curvatura de la córnea, sino también la parte escleral. Acuérdense que nuestro lente de contacto escleral se posiciona en esclera y prácticamente la parte keratométrica corneal nos sirve como indicio, como etiológico, como valores para saber exactamente qué patología tenemos y el grado de la misma, pero su aterrizaje viene siendo en la esclera. Entonces esto nos da una sagita de los 22 milímetros de la esclera para el momento de adaptar un lente de contacto. O sea, no va a decir qué tan tórica va a ser nuestra esclera, más hacia la periférica o más central para el momento de la adaptación de lentes de contacto. Tenemos entonces el Eagle Eyes y también tenemos el SMA 3D, que son justamente competencias uno del otro, y nos da justamente los 8 cuadrantes de la esclera y nos da una precisión mucho más exacta de la sagita de la esclera. Entonces, fíjense que ya solamente no nos quedamos en el topógrafo corneal convencional, sino que ya empezamos a ver topografías esclerales para tener una mejor razón y una mejor observación al momento de poder colocar o adaptar un lente de contacto escleral e incluso un lente de contacto blando especializado. Bien, y una de las cuestiones que justamente se habla o se habló al momento de diseñar este tipo de artefactos es justamente la diferencia en la transición de la córnea, de la esclera. ¿Okay? ¿Qué tan deforme, qué tan oblata puede ser, qué tan prolata puede ser o qué tan plana pudiera ser la esclera al momento de abordarla, al momento de colocar un lente de contacto escleral? Yo que sé que prácticamente los topógrafos corneales están viendo 3, 5, 7, hasta 10 milímetros, más de ahí no logran medir. Hay un método de topógrafo corneal que es el método de forma de Medrich, que justamente logra medir los 18 milímetros corneales y esclerales, o sea, 18 milímetros del ojo, pero es algo que prácticamente fue como debut y despedida cuando nace el Eagle Eyes o como nace el 3MAP de Visionary. Son profilómetros muchísimo más específicos que podemos tener un territorio de la parte escleral mucho más exacto. Como les dije, esto fue como el principio de la etiología de la adaptación de lentes de contacto esclerales mediante OCT de cámara anterior. Fíjense que en la figura A logra ver qué es lo que nos importa de ellos, justamente dicen la altura sagital conforme al vértice de la córnea. Aquí llevamos con una cuerda de 10 milímetros y justamente se habla que tanto en queratoconos como en córneas normales hay una diferencia bastante fuerte en lo que es los 10 milímetros de cuerda que estamos agarrando desde la parte central de la parte más plana del cristalino conforme a los 10 milímetros de la córnea y prácticamente fíjense la diferencia que tiene entre cada uno de ellos. Y ahí es donde vamos a sacar la sagita. Entonces, me explico mucho más para que logren detallar. Si agarramos una cuerda de 10 milímetros de sagita de la córnea, justamente nos va a dar prácticamente la curvatura de nuestro inicio de curvatura de nuestro lente de contacto escleral. Y aquí viene abonado eso. Si nos vamos a una cuerda de 15, prácticamente el restante de la córnea que nos va a quedar es prácticamente muy similar en pacientes que son con queratocono y pacientes que son sin queratocono, pacientes normales sin queratocono. Entonces, lo que vamos a tomar en cuenta al momento de la adaptación de un lente de contacto escleral son una cuerda de 10 milímetros.
¿ok? Y esa cuerda justamente es lo que nos va a dar la irregularidad que tiene el paciente. Por ejemplo, tenemos 1960 micrones de altura de ságita y justamente el restante de 10 a 15 es muy similar, fíjense que son de 2280 a una córnea cónica de 2360, o sea, la diferencia prácticamente son de 22 micrones. Entonces, sumamos a las 1960, una cuerda de 10, siempre la cuerda de 10 le vamos a sumar 2000 micras, que es prácticamente lo que nos queda de correr restante de una cuerda de 15, y 400 micrones de lágrima, que justamente la ságita queremos colocarle a nuestro lente de contacto. Entonces, para finalizar, entonces tenemos la lectura del micrones de la cuerda de 10 milímetros, y ahí vamos a sacar los micrones, le sumamos los 2000, que viene siendo un estándar en todas las cuerdas, más los 400 micrones de diámetro, de espesor de la lágrima. Entonces vamos a tener si se quiere decir, una cifra o una ságita precisa al momento de adaptar nuestro lente de contacto inicial. Entonces, podemos hacer nuestro lente de contacto más personalizado mediante una adaptación de OCT de cámara anterior. Aquí tienen una de las muestras del famoso Visionary, el 3D Maps de Visionary. Fíjense que se instila fluoresceína y se ven los cuadrantes en cada posición, 8 cuadrantes, y se instila fluoresceína para hacer contrastes para la medición. Aquí, como vamos a ver, fíjense bien, algunos tenemos 16 milímetros, a 16.7 milímetros en la esclera, depende de la posición de mirada que se vaya a hacer, y se van a tomar varias tomas. Y después de hacer varias tomas, justamente vamos a tener una lectura total de los 22 milímetros de la esclera. Y ahí vamos a tener, si se quiere decir, una razón o un cálculo mucho más específico, mucho más confiable en el momento de la adaptación de un lente de contacto escleral, y lo vamos a hacer un lente de contacto escleral personalizado, ya no solamente por la irregularidad que tenga nuestro paciente, sino por la deformación corneal que genere la colocación de mi lente de contacto. Si cada vez nos vamos con un lente de contacto más grande, recuerden que al momento de hacer un lente de contacto más grande, más nos aproximamos a los músculos extraculares y más tónica va a ser nuestra esclera. Entonces, hacer más tórica nuestra esclera, necesitamos lecturas esclerales mucho más específicas para hacerle el lente y para hacer el descanso en nuestro lente de contacto lo mucho más suave y lo mucho más estable al momento de la adaptación. Hasta aquí llega la charla del día de hoy. Justamente quería dejarles antes de decir con las preguntas, le quiero dejar, yo no soy ningún filósofo ni nada, pero siempre en mi charla les dejo un pequeño mensaje, y es el siguiente: no le temas a lo nuevo, sé parte de él y escudriña su interior. Es probable que su unión dé como resultado el siguiente paso a la innovación. Realmente, muchísimas gracias por estar presentes y gracias por dedicarle un tiempecito a nosotros y poderles escuchar tanto a Dávila como a mí. Ha sido un honor poder compartir con Dávila y un honor poder compartir con ustedes este momento. Santi, si tienes algún tipo de pregunta que tengan los oyentes, serían bienvenidas. Santiago. Eduard, acá estoy. Ajá. Ok, perfecto. ¿Hay preguntas para poder contestarlas? No, la verdad, todos solamente dando mensajes de agradecimiento. Ya la mayoría se están comenzando a desconectar y los esperamos en una próxima ocasión. Yo creo que ya esta semana, bien sea esta semana o a comienzos de la próxima, anunciaremos nuestro próximo webinar para que todos estén muy pendientes y puedan acompañarnos en la próxima sesión. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias Santiago y muchísimas gracias a Excel por esta invitación, y bueno, nos vemos en las próximas charlas y bueno, para darles lo mejor que podamos y poderlos capacitar y podemos retroalimentarnos con sus experiencias. Muchísimas gracias. Bueno, por acá todos dicen que saludos a Felipe y Felipe por ningún lado. Un abrazo. No, Felipe. Me están confundiendo. Un abrazo a todos. Feliz noche. Feliz noche a todos.